eléctrico, y de los cuales existían estos, básicamente estos procesos de soldadura, de los cuales trabajamos muchísimo con el electrodo revestido. En el electrodo revestido, para recordar un poco lo que vimos, es fundamentalmente, digamos, toda la teoría, digamos, de lo que es un arco eléctrico, todo lo que son las variables de proceso, que son intensidad de corriente, voltaje, ¿tá?, fundamentalmente, y todo lo que es la velocidad de avance. Hablamos sobre estos parámetros que podían llegar a automatizarse, digamos, y en función de esa automatización, digamos, y del procedimiento de soldadura, poder hacer una soldadura de tipo manual, una soldadura, digamos, semiautomática y una soldadura automática. Y ahí hablamos cómo intervenían cada uno de estos parámetros de soldadura dentro de esa clasificación, ¿no? En función de eso también habíamos llegado a explicar, digamos, a desarrollar todo lo que es la parte de electrodo revestido como un proceso totalmente manual, en donde el soldador, digamos, era en principio el rey, el soldador, que ese soldador se iba a referir a un procedimiento de soldadura que es emitido básicamente por ingeniería, iba a ser calificado ese procedimiento de soldadura, y en función de ese procedimiento de soldadura, cada uno de los soldadores iba a ser calificado. Y hablamos también de los ensayos, un poco que llevaba cada uno, digamos, de este tipo de calificación de procedimiento de soldadura y calificación de soldadores. Eso vale para los tres, tanto para el proceso manual y los procesos semiautomáticos, que eran MIG-MAC y TIC, y por supuesto en el arco sumergido. Lo que pasa es que cuando hablamos de arco sumergido era el mejor ejemplo de una soldadura, digamos, totalmente automática, en donde el soldador ya no se llamaba más soldador y era calificado fundamentalmente como operador de soldadura, ¿tá? Entonces eso era un tema realmente muy importante ahí, digamos, en cualquiera de los procesos. Bien, ahora bien, en electrodos revestidos, como hablamos fundamentalmente que existía un electrodo y ese electrodo tenía un revestimiento y ese revestimiento tenía una determinada cantidad de funciones, digamos, que era proteger el arco, direccionarlo al arco, hacerlo más estable, que refinaba, digamos, el charco de soldadura. O sea, hay un montón de funciones, digamos, dentro del electrodo revestido, digamos, que fundamentalmente, digamos, hace a que por ahí sea la soldadura, digamos, de mayor uso. Por ahí no tanto ahora, pero históricamente, digamos, en campo es una de las de mayor uso y aplicación. Bien. ¿Qué más? Hablamos del alma del electrodo, hablamos del revestimiento, y a partir del revestimiento vimos una clasificación de electrodos. Esa clasificación era una clasificación en principio que nosotros nos habíamos centrado en lo que era electrodos para aceros al carbono y electrodos para aceros de baja aleación o aceros aleados, si se quiere. Ahí la nomenclatura se correspondía con una EIT y 4X, digamos, y sobre esas 4X habíamos trabajado y habíamos definido totalmente. Una aclaración con respecto al tema de electrodos revestidos, el aspecto, digamos, que muchas veces ustedes por ahí se confunden, digamos, y me clasifican los electrodos como electrodos básicos, rutílicos o celulósicos solamente. Ese es uno de los tantos aspectos, digamos, en la clasificación del electrodo. Hay otros aspectos que era la posición de soldadura y el valor de la resistencia mecánica, digamos, de esa unión soldada, digamos, que eran los dos dígitos.
esa resistencia mecánica, digamos, estaba expresada, digamos, en kilos, libras por pulgada cuadrada, porque en definitiva la AWS, digamos, las AE y demás se refieren a las normas británicas, se refieren no a las normas británicas, sino al sistema de unidades británico, ¿no? La pulgada, la libra y demás. Entonces, esa clasificación histórica fundamentalmente se refiere a eso. La IRA nuestra, por ejemplo, toma esa clasificación y la traduce totalmente, digamos, la adapta, ¿no? Y por supuesto el mundo del petróleo y demás también, digamos, toma toda esa clasificación. Acuérdense que yo tenía esa E y 4 dígitos para los aceros al carbono, y después tenía una E 4 dígitos que tenían la misma lógica de, digamos que lo anterior de acero al carbono, pero también en los aceros aliados, digamos, había dos caracteres de alfanuméricos que fundamentalmente direccionaban a que cada uno de esos electrodos revestidos estaban en relación a el tipo de clasificación de acero base que estamos soldando. Si es un acero cromo molipleno, por ejemplo, la serie 41, digamos, va en el revestimiento, voy a tener que contemplar el cromo molipleno, digamos, para eso. Entonces, esos 2 dígitos, digamos, que son alfanuméricos, fundamentalmente tenían en cuenta los elementos de aleación que intervenían básicamente en este proceso, ¿no? En esta clasificación, ¿no? Entonces, hay claramente dos clasificaciones, una aceros al carbono y otra aceros aliados. Ustedes acá, en este apunte, básicamente lo tienen. Bien, no sé si tienen alguna consulta en particular de este tema. Sí, no. ¿Quedó algo en el tintero, chicos, o seguimos adelante? ¿O se acuerdan? Después de 2 semanas se acuerdan. De mi parte no hay duda, digo. Bueno, ahí estamos. Entonces, ahora vamos a ver todo lo que es el proceso semiautomático, que básicamente es TIC, ¿no? Como ven, acá están proceso por soldadura TIC, digamos que la denominación es GTAP, digamos, o es conocida, digamos, a través de esta sigla, digamos. ¿En qué consiste un proceso de soldadura TIC? En definitiva, la soldadura TIC va a tener una torcha. Dentro de esa torcha voy a tener un electrodo. Este electrodo, digamos, es un electrodo de tungsteno que tiene una serie de elementos aliantes que ayuda fundamentalmente a que ese electrodo tenga una alta capacidad, una alta resistencia a la abrasión, digamos, y al desgaste, básicamente. Este electrodo, digamos, que coloco acá, es un electrodo que va a tener una determinada punta, va a ser no consumible, va a ser un electrodo que lo único que va a realizar, digamos, es el aporte eléctrico, digamos, va a generar el arco de soldadura. Lógicamente este electrodo, digamos, que va a estar a muy alta temperatura, digamos, tiene que estar protegido del medio ambiente, o sea que tiene que haber un anillo, digamos, de un gas que es totalmente inerte. En este caso, el gas que insuflamos en TIC, tungsteno inerte gas, digamos, es un gas totalmente inerte, basado fundamentalmente en argón. Podría ser helio y demás, pero en general utilizamos argón. Fundamentalmente utilizamos argón porque el argón es ligeramente más pesado que el aire, entonces tiene tendencia, digamos, a quedarse y a proteger mejor la zona, ¿no? El helio es más ligero, digamos, y se va a barrer mucho más fácil.
Entonces, por ese motivo, también hay motivos de costo y demás, que en la torcha, en esta torcha básicamente, que está refrigerada por agua, digamos, tiene una alta complejidad y demás, está conectado este electrodo directamente a la fuente de poder, digamos. Entonces, este electrodo, digamos, tiene, digamos, como única función, digamos, el aporte de calor a través del arco eléctrico, digamos. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Yo en definitiva necesito la torcha propiamente dicha, necesito una fuente de poder que me dé fundamentalmente corriente continua. En TIC no puedo utilizar corriente alterna, tiene que ser corriente continua y con una polaridad muy específica, una polaridad, digamos, directa, de manera tal de que en realidad yo voy a tratar de, digamos, de dirigir el flujo de electrones hacia la pieza y no que el flujo de electrones se dirija hacia el electrodo, porque si lo dirijo hacia el electrodo lo que voy a estar gastando preferencialmente es el electrodo, digamos, como me conviene hacerlo cuando tengo electrodos, digamos, consumibles. Por ahí cuando tengo electrodos consumibles, como yo estoy aportando, digamos, material, por ahí la polaridad, digamos, es inversa, y entonces busco que fundamentalmente el electrodo se consuma, digamos, y se aporte al charco. En este caso estoy tratando de, ¿cómo se llama?, de que el electrodo de tungsteno, digamos, no sea atacado, no reciba un flujo de electrones, digamos, y el flujo de electrones vaya directamente desde el electrodo hacia la pieza. Entonces tiene que ser fundamentalmente corriente continua, corriente alterna no es posible. Y después Perdón, profe, una necesito... pregunta. Yo capaz que Dale. estoy un poquito atrasado porque la verdad es que la clase pasada no pude estar, entonces capaz que hay algo que me falta, pero en este caso el electrodo no es consumible, pero si yo le Sí. doy, si le hago pasar corriente, lo puedo fundir y haría aporte. No, todo lo contrario. A ver, lo que busco es que la energía que yo estoy aplicando acá sea de una determinada polaridad, que el flujo de electrones, digamos, eh, pase a la pieza, o sea, toda la energía sea aplicada fundamentalmente en fundir el material de la pieza y no en fundir el electrodo. Cuando vimos arco eléctrico, el arco eléctrico, la naturaleza del arco eléctrico, vimos fundamentalmente que había una disociación molecular y también una disociación atómica. Yo estoy trabajando alrededor de 6.000 y pico de grados, ¿bien? Como flujo. Entonces eso, cuando yo tengo disociación atómica, básicamente, ¿qué voy a tener? Voy a tener un flujo de tipo plasmático, un flujo iónico. Entonces, ese flujo iónico que yo genero con esta fuente de poder, fundamentalmente lo que busca, en este caso en particular, solamente en este caso de de electrodos no consumibles, es direccionar toda la energía fundamentalmente a la pieza, ¿tá? De manera tal de fundir la pieza y que el electrodo nunca llegue a esa temperatura, digamos, de más de 3.500 grados. ¿Bien? Entonces, fundamentalmente por eso yo necesito una fuente de poder de corriente continua que me genere ese tipo de polaridad solar. No puedo utilizar una polaridad, digamos, inversa, en donde el ataque lo hago sobre el electrodo, digamos, ¿ah? Y ese ataque, digamos, me va a generar una degradación del electrodo. O sea, yo busco acá justamente que el electrodo de tungsteno esté lo más frío posible. No sé si se entiende. Sí. Voy a tener que ver lo anterior, pero lo entendí lo que dijo. Bien, ese es el concepto. En particular, la TIC se caracteriza por eso.
Yo no me puedo equivocar en la polaridad, digamos, porque si no lo que estaría es degradando el electrodo de tungsteno. A ver, es costoso, sí, digamos, podría llegar a ponerlo, digamos, se me va a degradar el electrodo de tungsteno, bueno, pues, póngale que asuma el costo, pero no es solamente el problema de la degradación del electrodo de tungsteno, sino que todo ese tungsteno, digamos, todo ese electrodo que se está degradando, de una manera u otra se va a incorporar a el charco de soldadura, con lo cual no voy a tener una soldadura sana, ¿ah? Y homogénea. Voy a tener un problema serio metalográfico ya directamente, porque voy a tener partículas, digamos, del electrodo, digamos, que se van a degradar, se van a desprender y que de una manera u otra se van a incorporar a este charco de soldadura que acá no está dibujado, pero bueno, ustedes ya este tema, digamos, saben que acá hay un chaflán y que hay una unión, digamos, y acá estoy haciendo el charco de soldadura, ¿no? ¿Se entiende, chicos? O sea que no es solamente un problema de costo, sino también es un problema, digamos, de calidad de la soldadura. ¿Tá? Y el gas inerte tiene que ser inerte solamente, ¿por qué? Porque si fuera un gas activo, digamos, que ese gas activo de dióxido de carbono, digamos, también atacaría el electrodo de tungsteno. O sea que son dos aspectos muy particulares del proceso TIC, digamos, que tengo que básicamente resolver, digamos, ¿no? Fuente, corriente continua, una sola polaridad, gas inerte, digamos, y en definitiva, ¿cuáles son los parámetros acá de soldadura? Fundamentalmente es la forma y la punta del electrodo. Yo tengo que, digamos, pulir, digamos, rectificar el electrodo con una determinada punta que puede llegar a ser muy puntuda, puede ser menos, o puede ser directamente que termine en ángulo, de acuerdo al material que voy a fundir, digamos. Y lo otro que se cambia es la boquilla que en definitiva es una tobera, va a depender también de lo que esté soldando. O sea, de la posición de soldadura. Si yo tengo una posición de soldadura plana, digamos, puedo usar una de las boquillas más simples, digamos. Si tengo horizontal o si tengo vertical, ascendente o descendente o de sobrecabeza, digamos, las formas de la boquilla, que son intercambiables, digamos, las puedo llegar a cambiar, digamos, fundamentalmente buscando, digamos, que ese gas inerte que yo estoy depositando, digamos, que estoy inyectando para barrer todo lo que es el oxígeno y el nitrógeno, digamos, permanezca en la zona, digamos. Acá cuando hablo de TIC, en principio, digamos, no voy a tener en la soldadura un revestimiento, o sea, no voy a tener una escoria. ¿Tá? ¿Se acuerdan cuando veíamos electrodos revestidos? El electrodo revestido tenía un producto, digamos, que se depositaba sobre el charco de soldadura, que era la escoria. Esa escoria que yo después la desprendo fácilmente, digamos, simplemente por golpes, digamos, y me permite limpiar, digamos, toda la zona de soldadura. ¿Se acuerdan de la escoria? Esa Sí, sí. escoria que se generaba con el arco, fundamentalmente en el electrodo revestido. A mí me quedó una duda sobre la punta del electrodo este de TIC. Sí, ¿Depende del material del electrodo o lo que se va a soldar? del material, de la profundidad, ¿tá? Porque vos date cuenta que con este tipo de soldadura este tipo de soldadura se utiliza mucho para acero inoxidable y para aluminio. Son soldaduras especiales para ese tipo de material, digamos, ¿no? Y date cuenta que el acero inoxidable tiene, digamos, en definitiva, una capa de cromita, que en definitiva es como una cerámica que está depositada, digamos, y que recubre, digamos, a el material de acero inoxidable. O en el caso del aluminio, tiene básicamente
óxido de aluminio, alúmina, que queda muy finamente depositada en la superficie. En general, la alúmina y la cromita, digamos, por el hecho de ser dos fórmulas químicas, como dos cerámicas, digamos, que se depositan muy ligeramente sobre la superficie, de muy bajo espesor sobre la superficie, tienen una lógica. Yo necesito romperla para hacerle la soldadura, tanto la alúmina como la cromita. Entonces, el diseño, digamos, del electrodo, digamos, la punta del electrodo, va a tener en el procedimiento, tengo que tener en cuenta si tiene que ser muy puntuda o tiene que ser, digamos, bastante plana, o por ahí tiene que ser curva. Entonces es un problema, no lo vemos al nivel en nuestro curso, digamos, porque es un nivel bastante más profundo, pero es un parámetro de soldadura la forma de la punta del electrodo. También la boquilla. Ok, ¿y No sé si te contesté o te compliqué más la vida. No, sí, me quedó claro eso. ¿Y qué otro material aparte del tungsteno hay? No solamente los electrodos son electrodos de tungsteno con cerio y tienen algún otro elemento de aleación más que ayuda a la abrasión. Capaz que se confunde con la varilla de aporte. Que capaz Puede que ser. querían preguntar eso. Sí, No, esto no. Como no sabía. No, a ver si ves acá un electrodo de tungsteno. Este electrodo de tungsteno, acá se ve bastante mejor, digamos, tiene una boquilla. Esta boquilla, ¿ves que es intercambiable? O sea, lo puedo llegar a hacer de muy poco diámetro anular donde sale el gas. El gas, no el nitrógeno, perdón. El argón va a salir por acá, digamos, y este electrodo y su punta, digamos, va a depender fundamentalmente del tipo de material que yo voy a soldar. Aceros al carbono, acero inoxidable, aluminio, puede ser cobre también, en principio. En general lo utilizo directamente para acero al carbono o acero baleado, aceros inoxidables o aluminio, digamos, ¿no? ¿Por qué aceros inoxidables y aluminio? Por excelencia, y porque el gas fundamentalmente es un gas inerte, digamos, y en este caso yo no utilizo, digamos, un gas activo para nada, digamos, ¿no? Puedo usar la MAC, digamos, con electrodos que se consumen, digamos, con ese alambre de electrodo, digamos, ahora después la vamos a ver. Sí, la puedo llegar a hacer, pero bueno, tengo que tener los dos tubos de gas, uno activo y otro inerte, digamos. No sé si te acerqué una respuesta, digamos. Esta varilla, digamos, podrá ser de diferentes diámetros, pero en definitiva estamos hablando de 30, 40 centímetros de una varilla, de un electrodo que es tungsteno y que básicamente es el único material que utilizamos. ¿Por qué el tungsteno? Porque el tungsteno, digamos, funde recién, digamos, se empieza a degradar y demás a los 3000 y pico de grados. Y cuando yo tengo un flujo, digamos, que ese flujo está direccionado, digamos, hacia la pieza, digamos. Acá está en la punta hay un flujo plasmático de energía que está direccionado hacia la pieza por la polaridad. Entonces, este tungsteno nunca va a llegar a 3000 y pico grados. Sí, inmediatamente después sobre la pieza sí llega a los 6000 y pico grados, pero no el electrodo de tungsteno. Bien, por el tema de la polaridad. Porque los electrones que son negativos salen de acá, ¿tá? Y van hacia el metal base. ¿Se entiende? Algo así se usa para la soldadura de resistencia, o sea, los que se usan para los chasis de los autos. No. Que No, pero esa ya no es resistencia, directamente soldadura líquida. Sí, se usa el TIC, el MIC, el MAC y demás, pero no es por resistencia. no. Okay. No, es soldadura TIC que se utiliza en la unión, digamos, de chasis o de
o de estructuras que después se utilizan para la industria automotriz, digamos. Pero no es por resistencia. Por resistencia, acuérdense, yo tengo básicamente una presión que aplico entre dos electrodos y le hago pasar una corriente eléctrica, y esa corriente eléctrica va a fundir muy levemente, muy ligeramente la unión, digamos. No, sí, no sé, porque estuve viendo y por lo menos por ahí es la unión de las diferentes partes de una misma, ponerle de una puerta. Se utiliza Sí. por resistencia, la pregunta era si usaban así, no. Pues yo tampoco pude No, presentar. si es por resistencia, no es por TIC. Ahora, Claro, ok, por perfecto. TIC se utiliza, y hay robots de soldadura y demás que sueldan por TIC directamente, Claro. determinadas partes, digamos, de la estructura. Ujú. ¿Está? Sí, sí, perfecto, gracias. Fundamentalmente todo lo que es el chasis. El chasis sí, el chasis va soldado o por TIC o por MIC o MAC, digamos. Todo lo que es la parte estructural de alta resistencia, ahí yo en general no tengo, ¿cómo se llama? Por ahí se me está escapando alguna zona, digamos, pero en general no tengo una soldadura, digamos, por resistencia. Sí tengo soldadura por, ¿cómo se llama? Por MIC, por MAC o por TIC. No sé, vos, Juan Pablo, si... Sí, es correcto lo que Sí. decís, Carlos. Todo lo que es la parte de chasis, generalmente puede cambiar, depende de la automotriz, pero sí que es con aporte y generalmente solía ser 1000, MIC, sí. generalmente. Después el resto de la carrocería, sí, obviamente, es soldadura por punto, por resistencia, ¿no? Como se llama. Ahí estamos, gracias, No, por Los favor. cuadros de las motos están soldados con TIG. Pues son de aluminio, cuadros de aluminio en realidad. Sí. Puede Sí, ser, sí, sí, tranquilamente. Sí. Ya desde el vamos, desde el vamos, cuando ven ustedes que por ahí, no sé, hay un cartel en determinados talleres y dice se suelda aluminio, se suelda o se suelda acero inoxidable y demás, o es TIC, digamos, con aporte, ahora vamos a ver cómo se hace el aporte, digamos, o es directamente MIC. O sea, el gas es inerte en cualquiera de los dos tipos de soldadura, digamos, ¿no? Bien. Entonces, ahí esta era la primera slide, este sería la segunda slide, digamos. Como ustedes pueden ver en la parte de esta parte de atrás, digamos, es básicamente, es lo que yo desenrosco, digamos, en esta parte de atrás, fundamentalmente para regular, digamos, esta distancia, esta posición, digamos, del electrodo, porque sí o sí el electrodo se va a ir desgastando. Más allá de que nosotros diseñemos el proceso de soldadura, digamos, como lo comentábamos hoy, digamos, para que sea atacado lo más ligeramente posible, digamos, siempre va a haber una degradación, digamos, del electrodo de tungsteno. Entonces, justamente esta varilla viene con una determinada longitud que si yo desenrosco esta parte de atrás me permite, digamos, sacarlo, volverla a rectificar, digamos, darle la forma que necesita y colocarlo nuevamente, y con esta parte de arriba, digamos, de la torcha, digamos, la posiciono en el lugar, de manera tal de que no quede muy alejado y tampoco quede muy adentro, porque si esto queda muy hacia la profundidad, des en cuenta que yo voy a generar ese arco plasmático en toda esta zona de acá y me va a afectar la tobera, digamos, ¿no? Entonces son cuestiones operativas, digamos, ¿no? En general esta torcha, digamos, tiene una refrigeración por agua, digamos, para justamente prever el tema de calentamiento. Entonces, digamos, en general son, digamos, torchas de, digamos, caras, digamos, y de alta calidad. Bien, no es la pinza que utilizamos para electrodos revestidos. Acá estoy
básicamente haciendo un proceso de soldado, estoy haciendo una probeta directamente, en donde tengo 2 tubos, se ven que son tubos de alto espesor, digamos, no son tubos muy ligeros, digamos, en el espesor. Tiene el chaflán realizado acá, bueno, si lo aumento mucho, tiene un chaflán, digamos, para poder llegar a soldar, digamos. Esta es la torcha en principio, y ven acá tiene toda una cobertura en la parte de atrás, que es una cobertura de plástico, digamos, y ven que el electrodo de tungsteno es largo, tiene una determinada longitud, ¿tá? Que justamente voy a aprovechar esta longitud, digamos, para recomponer la punta. Acá se ve la tobera, acá en esta parte está la tobera. Esta varilla es una varilla que puedo llegar a utilizar yo de aporte. O sea que el material de aporte lo puedo hacer en la TIC, digamos, y lo hago externamente, digamos. Tomo con la otra mano y voy aportando, digamos, esta varilla, que esta varilla tiene que ser exactamente el mismo material que acá, porque acá no tengo revestimiento, sino lo que tengo simplemente es una varilla de aporte que tiene que estar en relación al acero que estoy soldando en esta parte. Bien, tengo la protección del arco acá por argón, y a su vez internamente sobre la raíz. ¿Se acuerda que habíamos hablado de cara y de raíz? La cara sería básicamente esta zona de acá, y la raíz estaría dentro del tubo. Entonces yo dentro del tubo tengo que poner un respaldo, que en este caso utilizo este respaldo, que es un gas también de aporte, digamos, un argón, digamos, que básicamente me va a inundar, digamos, toda la probeta internamente, de manera tal de que la raíz también está protegida en el proceso. ¿Se entiende esto? Sí. Cuando se suelda en la posición sobre cabeza, ¿también se usa Sí. argón como Sí. atmósfera protectora, aunque sea más denso que el aire? Ahí puedo llegar a pasar a helio. Pero es muy fácil porque, digamos, las toberas que en general vienen, digamos, junto con la torcha son muy variadas, digamos, hay muchos tipos de torcha, y simplemente cambio, regulo y le pongo un poquito más de volumen, digamos, un poquito más de presión, un poco más de volumen, y con eso es suficiente. ¿Ah? O Ahí, sea la que, varilla esa, perdón. sí, dale. No, la varilla de aporte, ¿qué material suele Y tiene ser? que ser, El acá no tengo posibilidades, como es mismo material inerte, que la pieza. tiene que ser el mismo material de esta pieza. ¿Tá? ¿Y puedo prescindir de la varilla o tengo que usarla en todos los Y casos de soldadura MIG? depende, no, TIC. es un problema, digamos, si yo le hago un chafla para que poder llegar, y estoy hablando de espesores importantes, soné, digamos. ¿En qué casos puedo llegar a obviar el tema de la varilla? Y por ahí que sea un espesor muy delgado, digamos, y que sea a tope. ¿Tá? Entonces, cuando estoy a tope es como que carezco de esa necesidad de hacer un aporte adicional de material. ¿Tá? Porque simplemente el cordón de soldadura me alcanza, digamos, como para hacer la unión. Pero donde yo tengo un chaflán en B o en U y demás, y ahí seguramente voy a necesitar hacer un aporte material. ¿Tá? Esa es la experiencia, y eso justamente ingeniería de soldadura me lo tiene que dar, digamos, ¿no? Es un cálculo muy, muy simple, digamos. ¿Tá? Sí, sí, gracias. A ver. Bueno, y acá está un poquito todo lo que es el flujo básicamente de electrones. La polaridad, negativa o positiva, y acá está un poquito el tema de
cómo es el flujo de electrones. Yo fundamentalmente voy a tener, digamos, cuando yo direcciono los electrones en este sentido, digamos, en donde el electrodo, digamos, el electrodo sería negativo y la pieza es positiva, digamos, direcciono toda la parte de electrones hacia acá de manera tal de que en principio el electrodo de tungsteno queda totalmente protegido, tengo mejor penetración sobre la pieza. En el otro caso sería básicamente al revés, digamos, y en este caso, digamos, puedo llegar a tener problemas básicamente fundamentalmente por el tema de el ataque sobre el electrodo de tungsteno. Acá en realidad es un análisis de la energía que pongo en juego. ¿En dónde lo veo? Lo veo fundamentalmente en el grado de penetración. Ve en bueno, no nos metamos en esto porque en realidad hay, digamos, todo un análisis que es muchísimo más profundo acá. Lo importante que quiero básicamente mostrarles es que justamente yo selecciono un electrodo negativo y la pieza positiva, digamos, en este tipo de polaridad para lo que es digamos, el TIC, digamos, ¿no? ¿Ven? La participación, digamos, el balance del arco, el 70% va hacia la pieza, ¿tá? Y el 30% solamente queda, digamos, en relación al electrodo, digamos, ¿no? En el caso anterior, no, el 30%, digamos, voy a la pieza, por eso tienen un menos, y el principal ataque se da sobre el electrodo de tungsteno, digamos, ya es básicamente un problema. Bien. Bueno, esto... A ver si podemos sacar alguna cosa. Digamos, lo que vimos hasta ahora, fundamentalmente, estas serían básicamente las toberas, en donde puedo llegar a... No, lo que pasa es que este proceso es, si bien es TIC, digamos, es un proceso de soldadura por plasma, digamos, bastante más complejo. Es electrodo no consumible, pero es soldadura por plasma. Entonces, no nos metamos acá, porque si no... Con lo que vimos básicamente en esta parte de acá, ¿cuál es el concepto, digamos, de soldadura TIC, digamos? La torcha, digamos, y el tema de la polaridad y la aplicación y las consideraciones que básicamente tenemos con respecto al tema del electrodo, cómo sueldo y cómo protejo la raíz y la cara, con eso estaríamos, digamos, para tener un concepto básico de soldadura básicamente TIC. Bueno, ahora vamos a ver la otra soldadura, que es la soldadura de tipo MIC-MAC. En particular, acá está desarrollada con el gas activo, dióxido de carbono. Esta sería un proceso, por eso tiene la A acá, de activo, digamos, en donde yo voy a tener, digamos, por un lado la varilla, digamos, que me sirve de electrodo, que va en la torcha de soldadura, la fuente de poder, fundamentalmente la fuente de poder, ¿tá? Y después voy a tener un flujo de gas, que en este caso activo, es activo, puede ser también gas inerte, por eso es
GMAC o GMIG, digamos, son las dos alternativas. Y el electrodo revestido va a tener un motor, digamos, va a tener un rollo, en definitiva es un rollo de alambre, digamos, que va a ir aportando, digamos, ese alambre, va a ir aportando material que se va a ir consumiendo, por eso es electrodo consumible acá, y este es un motor paso a paso, o sea que yo inmediatamente cuando tengo la torcha y empiezo a soldar, automáticamente este motor se enciende y en función de la velocidad de aporte que yo le voy dando, se va, digamos, devanando y se va aportando al charco de soldadura. O sea que tengo que regular tres cosas. El volumen del gas en función de la boquilla, ¿tá? Y el tipo de gas que estoy básicamente utilizando por un lado, la velocidad de avance a través de este motor, digamos, y el amperaje, digamos, que básicamente yo tengo acá. En este tipo de soldadura, digamos, yo puedo utilizar polaridad inversa o directa, o sea, puede ser pieza negativa y el electrodo, digamos, negativo y positivo, o puede ser positivo y negativo, digamos. Esto lo puedo llegar a variar, digamos, y en función de los procesos. Y esto es muy importante en función del tipo de material que voy a soldar, fundamentalmente. Bien, este sería un esquema. Este tipo de soldadura, por el hecho de tener un motor, digamos, de vanado, digamos, y de alimentación del electrodo, en general es un equipo bastante más complejo. Tiene una complicación adicional, digamos, ¿no? En el otro equipo era solamente el gas, digamos, el electrodo que era fijo, no consumible, y la fuente de poder. Acá tengo fuente de poder, el gas, que es variable, y a su vez un motor, digamos, paso a paso, en donde hay un electrodo que es consumible, digamos, y que va a estar aportado, digamos, en el charco de soldadura. Este electrodo que tengo acá tiene que ser un electrodo, en principio, digamos, del mismo tipo del material base. Por eso los consumibles, digamos, en una MIC o en una MAC, digamos, son un tema muy importante. El consumible en una TIC es solamente el gas, que es gas argón, prácticamente 100% argón, digamos. En cambio, acá tenemos varias complejidades. Por ejemplo, tengo un gas que hay casos, digamos, de soldaduras especiales que puede llegar a tener 4 tipos de gases. En general lo que utilizo es el gas activo, en el caso de que sea MAC, digamos, el gas activo es dióxido de carbono, que en general llega a un 20%, y el resto puede ser un gas inerte, o hay una mezcla de gases que se utilizan, digamos, y eso va a depender del tema del material que yo voy a soldar. ¿Tá? El electrodo tiene que ser igual al material base, digamos, y acá si es activo yo voy a tener no una escoria, pero sí voy a tener un material depositado sobre el charco de soldadura, porque en definitiva, si es dióxido de carbono, me va a quedar, digamos, una determinada película, digamos, sobre el charco de soldadura. Si es un gas inerte, directamente no voy a tener, digamos, ningún tipo de, ¿cómo se llama?, de escoria o ningún tipo de depósito. Perdón, profe, en estos casos siempre, perdón, al contrario, nunca hay aporte de material externo. Siempre es el electrodo que se consume. Es el electrodo que se consume. Yo la verdad que nunca vi aportar externamente, ¿cómo se llama?, material para este tipo de soldadura. Y el tema puede ser en algunos casos que se pueda llegar a colocar, digamos, a agregarle, pero yo no lo he visto, sinceramente no lo he visto. Y no me quedó claro el tema de la polaridad, entonces. Acá puede ser una polaridad u otra, o también puede ser corriente alterna, no tengo problemas acá. ¿Por qué? Porque en definitiva,
este electrodo es consumible, digamos, y lo puedo atacar tranquilamente con una determinada tipo de polaridad. Que se consuma, que la mayor parte de energía esté colocada directamente sobre el electrodo consumible, y eso se aporta al charco de soldadura. ¿Ah? Eso tiene mucho que ver con el grado de penetración, digamos, que yo necesito. No sé si te lo contesté. Sí, Profe. ¿no? No, sí. ¿El material del electrodo tiene que ser el mismo que el metal que se va a soldar? El metal base. ¿Sí? Sí, sí, sí. A ver, en principio sí. Por ahí hay soldaduras, que si yo por ahí puedo llegar a soldar, no sé, un material que sea de fundición de hierro o fundición gris, laminar. ¿Tá? Yo lo podría hacer, puedo soldar con este material, digamos, una fundición gris laminar. En general, cuando sueldo una fundición gris laminar, a ver, no tiene mucho sentido que el electrodo, digamos, sea exactamente de la misma composición química de la fundición gris laminar. ¿Cuál es la problemática para soldar una fundición de hierro? El carbono es muy alto, o sea, yo estoy hablando de un carbono total, digamos, ¿tá? Un carbono total que por ahí anda en el 3%, 2,8, 3, 3,5%. Y un material de ese tipo es altamente problemático para la soldadura. ¿Tá? Altamente problemático para la soldadura. Y la calidad de esa soldadura, digamos, es realmente muy baja. ¿Por qué? Porque el alto carbono me puede generar estructuras martensíticas cuando yo sueldo, digamos, cuando estoy calentando muy rápidamente y enfriando muy rápidamente. Entonces, por ahí, en esos casos, el material que estoy aportando, el electrodo que estoy aportando, por ahí es muy rico en níquel, ¿tá? Tiene un electrodo en donde tiene mucho níquel. ¿Por qué? Porque justamente cuando utilizo, digamos, una soldadura con un elevado níquel, todo esto que te estoy diciendo también vale para el electrodo revestido. Hay electrodos revestidos con alto níquel, digamos, que se utilizan para soldar fundición de hierro, fundición nodular o fundición gris, digamos, que son fundiciones de reparación, de relleno y de reparación fundamentalmente. En general no se utilizan de proceso. Entonces, te estoy diciendo, en principio te estoy contestando que sí. El material base, el electrodo, digamos, que yo estoy aportando, tiene que ser el mismo, digamos, que el material base. ¿Tá? Eso para tener una soldadura sana, digamos, y que en definitiva tenga la misma resistencia o más que el material base. ¿Tá? Pero hay determinado tipo de aplicaciones, digamos, como puede ser esa fundición en donde el material en principio, digamos, un material especial, que es material de aporte, y puedo soldar tranquilamente. ¿Tá? Pero ya ahí hay consideraciones metalográficas muy específicas, digamos. No sé si te contesté o Sí, confundí quedó más. claro. No, quedó claro. En principio, si yo quiero tener en la unión soldada la misma calidad que el material base, tiene que ser el mismo. Tendría que ser el mismo. Por eso acá puedo hacer gas inerte y soldar aluminio, soldar acero inoxidable, ¿tá? Y ahí sí, en el aluminio, acero inoxidable, en cobre y demás, necesito sí o sí tener exactamente el mismo material que el material base. ¿Tá? Donde puedo llegar a jugar yo son con materiales, digamos, base carbono, digamos, aleaciones de aceros al carbono o aceros, no, ni siquiera aceros aleados, porque ya cuando tengo aceros aleados, qué sé yo, un
no sé, 86-20, un 41-40, un 43-20, 43-40, ya ahí, digamos, sí o sí tiene que estar el material, digamos, el electrodo del mismo componente, digamos, químico, ¿no? Sí o sí. Bien. Estos son esquemitas. A ver. Este es un básico. Uy, perdón. Este es un esquema también, donde tengo la fuente de poder, el devanador y el tubo, digamos, ¿tá? En un proceso de tipo semiautomático, digamos, totalmente semiautomático, en donde estoy soldando esta pieza, digamos, estoy trabajando sobre esta pieza, digamos, y la torcha es manejada, digamos, por un soldador. Acá tiene el disparador, digamos, y ahí una vez que disparé, me sale el gas y me empieza a, digamos, a alimentar el electrodo, con lo cual, digamos, no es que yo me puedo llegar a quedar, digamos, en el tiempo ahí, sino que directamente, digamos, tengo que empezar a soldar. ¿Tá? Esta es una soldadura totalmente automática que puedo llegar en MIG o en Mac a automatizar totalmente, digamos, el proceso de soldadura. Esto puede ser, por ejemplo, para soldar tubos o caños, digamos, con costura y demás, lo puedo llegar a hacer. O cuando estoy uniendo chapas, digamos, también, esto lo puedo automatizar totalmente. O sea que el MIG, Mac y hasta el TIC, yo le diría, pueden llegar a ser procesos totalmente automáticos. En general no lo son. Bien. Esto es un poco la explicación, digamos, los tipos de flujo de gas, digamos, y cómo se reparten. Las toberas, digamos, en general cambian fundamentalmente las toberas. La idea es que este flujo de gas, digamos, bañe totalmente el charco de soldadura y lo protege, y que lo proteja, digamos. Bueno, simplemente como ejemplo. Una torcha es en donde tengo acá el control, digamos, el disparador, y acá tengo fundamentalmente el electrodo. Este electrodo va a estar en contacto con la fuente de poder, con el cable de poder, de manera tal de dotarlo, digamos, de toda esa energía. Esta sería la tobera, que nuevamente es retirable. Es una tobera que tranquilamente, en algunos casos se degrada, digamos, o se desprende alguna parte y tengo que cambiarla, digamos, y aparte de eso también tengo que cambiarla en función de lo que voy a soldar, digamos. En general también este tipo de torcha, digamos, es, digamos, refrigerada por agua. También tengo refrigeración por agua. Y bueno, tiene básicamente este switch de control, ¿no? Tiene este disparador, digamos, que es el que me marca a mí ya la alimentación de energía y cuando el electrodo se empieza a devanar, digamos, ¿no? Una consulta. Dale. ¿Siempre se utiliza alambre o se puede usar los electrodos esos que vienen en vara? No, es alambre. Porque acuérdense, tengo básicamente un motor, digamos, y ese motor va a tomar directamente de un carrete, digamos, el alambre y lo va a ir, digamos, direccionando hacia digamos, lo va a ir devanando, lo va a ir traccionando, ¿no? Un motor paso a paso, con lo cual la velocidad, digamos, del devanado está muy bien fijada, muy bien prefijada. Claro, esa es una característica directa de GMAW, ¿no? O sea, sí. GMAW utiliza alambre, sí o sí. Ok. Sí. Por eso tengo que, en definitiva, tener este motor, digamos. ¿tá? Esto sería el rollo, digamos, del alambre, ¿tá? Y este que es el consumible, digamos, y tengo este motor paso a paso que hace directamente cuando yo disparo, digamos, con la pistola, automáticamente este se enciende y se empieza a devanar, digamos. Y por otro lado, le da pie a la fuente de poder para justamente
hacer la soldadura, digamos, generar el arco eléctrico. ¿Ya? En este caso, la distancia, digamos, acuérdense que una de las variables del proceso es fundamentalmente la distancia que yo tengo entre propiamente el electrodo y el material base. Como este es un electrodo consumible, como en el electrodo revestido, digamos, esta distancia en general se va a mantener constante. Cosa que en la TIC, digamos, va a depender muchísimo del soldador. O sea, en la TIC, la distancia entre el electrodo no consumible y la pieza es mucho más variable, digamos, que en el caso de una MAC o una MIC. ¿Se acuerdan que esto lo habíamos hablado? O sea, yo tengo una distancia acá, de acá al material base. Como esto es un electrodo consumible, en el electrodo consumible esta distancia se mantiene muchísimo más constante que cuando tengo un electrodo no consumible. ¿Bien? Entonces los equipos, el diseño de los equipos hacen que uno sea de tensión constante, que tienda a ser de tensión constante o de amperaje constante. Son equipos, digamos, diseñados electrónicamente de manera distinta. Y acá está un ejemplo. ¿Bien? Ve, a diferencia de lo que ocurre de las fuentes de corriente constante, este tipo de fuente, la corriente varía fuertemente con la tensión de arco. La corriente se regula actuando sobre la velocidad de alimentación del electrodo. ¿Bien? Entonces, fíjense en que yo varío en gran medida de 100, voy a 300 de amperaje, ¿tá? Variando la velocidad de alimentación del electrodo, y la variación va de 15 a 25, mejor dicho, de 25 volt a 15 volt. ¿Qué significa hasta 15 a 25 volt? Es la distancia básicamente que tengo entre el electrodo y la pieza. Entonces, el diseño de una máquina de este tipo hace que sea de voltaje constante y de amperaje variable. En el caso de la TIC, esta curva, digamos, ABC, digamos, o esta recta, digamos, en realidad cae en este sentido, en donde yo fijo mucho el amperaje, digamos, y me varía el voltaje. O sea que si por más que varíe el voltaje, el amperaje se mantiene muy constante, digamos. ¿Tá? Entonces, el diseño del equipo, digamos, el diseño de la fuente de poder, digamos, es totalmente distinta para una MIC-MAC que para una TIC. Simplemente, ¿por qué? Porque uno es electrodo consumible y el otro no lo es. ¿Tá? Entonces, acá está la relación entre lo que es el voltaje, digamos, y el amperaje. En este caso está básicamente realizado para un tipo de soldadura MIC-MAC. ¿Bien? Bueno, estos son los corrientes de pulso. A ver si tenemos algo más. Esta es la clasificación que habíamos visto ¿cómo se llama? En el apunte, digamos, que es la especificación AWS en función, digamos, de los tipos de electrodos. ¿Ve? Electrodos tipo de aceros al carbono, de baja aleación, aluminio, cobre, magnesio, níquel, ¿tá? 3000 y 4000, ¿qué eran? A ver si Juan Pablo lo explicó bien. ¿Qué era la serie 300 y la serie 400? Se me olvidaron todos. Acero Arriba. inoxidable. Muy bien. Gracias. Bien. Y también, bueno, aleaciones de titanio, ¿no? Entonces, eso básicamente sería.
Y acá estaría la designación, digamos, el tipo de designación. ¿Tá? Esto no lo vamos a tomar, simplemente lo estamos un poquito mirando. Electrodos recomendados para la Mac, digamos. Tipo de electrodo, digamos, toda una clasificación. Los gases, ven, argón, estos serían para aceros al carbono, digamos, ven, tiene 25% de dióxido y el resto 75% es argón. En el caso de aceros inoxidables, helio más argón, y acá utiliza un 2,5% de dióxido de carbono. Los de aceros de baja aleación, digamos, esto contradice un poco lo que yo les comentaba, pero bueno, en este caso no afecta la resistencia a la corrosión. Hay ventajas, digamos, ¿no? Menores distorsiones y demás. Estos serían los aceros de baja aleación que utilizan helio, argón, 4,5 de, ¿cómo se llama? De dióxido de carbono, o 75-25, también sería como una mezcla básicamente de esto. En el aluminio, directamente argón y helio, digamos. Acá simplemente están utilizando argón y helio para aprovechar, digamos, fundamentalmente el peso específico, ¿no? Del argón y del helio para tener mayor cobertura. Para el aluminio, cobre, magnesio, níquel y otras aleaciones, y todas sus aleaciones utiliza solamente argón, digamos, y helio. ¿Ah? Por ahí en el acero inoxidable, como el acero inoxidable de por sí algo de carbono tiene, aunque sea muy poco, digamos, es que está permitido utilizar este dióxido de carbono, ¿no? Bueno, ahí estaríamos. A ver qué me falta. O no sé, son 19, 17. Ahora pasamos a un equipo de arco sumergido. Un equipo de arco sumergido es básicamente un equipo de este tipo, en donde es una soldadura totalmente automática. El cordón de soldadura va a ser básicamente toda esta zona de acá. Tiene en la parte, en esta punta, digamos, como una tableta, digamos, para el comienzo, digamos, para que esto se retira después, básicamente, para el comienzo, como para que en el comienzo, digamos, no exista una determinada discontinuidad, de manera tal de que yo en realidad comienzo con el proceso de soldadura relativamente antes y después termino también, digamos, a posterior, digamos, siempre con un respaldo. Básicamente, estas serían fundamentalmente para las puntas. Estas son soldaduras de muy alta calidad. ¿Y por qué es de arco sumergido? Porque en realidad el arco eléctrico que se genera fundamentalmente acá no es visto por nosotros, sí digamos, sí lo que observo yo por debajo de este flujo, digamos, de revestimiento. Esto es el mismo tipo, digamos, el mismo concepto del revestimiento que utilizo en un arco, en un electrodo de arco revestido, digamos, nada más que en este caso se aplica, digamos, a través de una manguera, digamos, se aplica en forma de polvo y recubre totalmente, digamos, el proceso de soldadura, el arco de soldadura, de manera tal de que la unión soldada se genera básicamente acá abajo. Por eso es que no observamos el arco de soldadura. Vemos sí, digamos, que por debajo de este revestimiento hay un estado, digamos, de incandescencia, se nota, digamos, pero en definitiva, digamos, no lo estoy observando a simple vista. Bien,
Esto negro que ustedes acá, que es en definitiva es el electrodo, es directamente un electrodo que no tiene revestimiento, es un alambre, directamente es un alambre que tiene una alimentación automática del mismo tipo, a través del mismo tipo de motor de paso a paso que tiene la MIC y la MAC, digamos. O sea que acá yo tengo un consumible que en definitiva es un electrodo, digamos, que viene en rollo, digamos, pasa básicamente por el enhebrador, digamos, de este motor, digamos, y es alimentado de manera constante, de manera tal de que yo tengo aporte, digamos, de elementos de soldadura directamente por el electrodo. Cuando yo estoy soldando, como en este caso, dos planchas planas, digamos, por supuesto están, digamos, la polaridad, digamos, está acá muy bien definida, tengo una determinada polaridad que se corresponde, digamos, con este tipo de proceso de soldadura. En general, este tipo de soldadura es para soldar muy elevados espesores, de muy alta densidad de amperaje, puede llegar hasta los 6.000 amperes, con lo cual, digamos, los espesores que yo voy a soldar son realmente muy, muy importantes, en un proceso totalmente automático realizado por el operador de soldadura. Entonces, a los efectos de que este polvo, digamos, este revestimiento en polvo o granulado, digamos, cubra totalmente el charco de soldadura, en general le pongo, digamos, barras limitadoras que van a ir acompañando el carro de soldadura, digamos, simplemente para que no se, digamos, pierda o que para no desperdiciarlo, digamos. O sea que yo estoy a través de este tubo, digamos, depositándolo, y por otro lado atrás seguramente tengo, digamos, otro extractor, digamos, que me va tomando todo lo que sobró, digamos, como recubrimiento o granulado, digamos, ¿no? Este sería el esquema de arco sumergido. ¿Tá? El tema de arco sumergido, por lo que yo les comentaba, porque está sumergido en un baño, digamos, de revestimiento granulado. ¿Ve? Acá se ve, bueno, acá no tiene los limitadores, digamos. Acá básicamente estoy, digamos, viendo cómo el material granulado, digamos, es depositado y acá se está generando, digamos, la soldadura. Lógicamente esta soldadura va a tener una escoria en la parte superior, que después debe ser retirada, digamos, pero en definitiva, esto sería, digamos, el esquema, digamos, ¿no? Acá tengo ¿cómo se llama? La bobina, digamos, con el alambre, que directamente a través de un carro, digamos, con un motor paso a paso, automáticamente va alimentando, digamos, el proceso, va alimentando acá, va básicamente alimentando por acá, por un lado, y por otro lado tengo la tolva. Esta tolva está llena del material, digamos, del granulado ese, que automáticamente lo va a ir depositando, digamos, a medida que vaya avanzando el carro, digamos, ¿no? Acá estoy soldando, digamos, un tubo de muy elevado espesor, y en definitiva, ve, acá tengo justamente los limitadores, ¿no? Acá tengo básicamente los limitadores, acá tengo, digamos, la tolva, digamos, que va depositando este material, y por supuesto, por el otro lado tengo la alimentación eléctrica, que va alimentando no sé acá, al parecer son varios alambres que ingresan. Esto no... Perdón, Carlos, no entendí qué es o sea, qué función cumple este granulado.
exactamente la misma función que cumple el revestimiento en el electrodo. O sea, protege básicamente al charco de soldadura. ¿De qué lo protege? Del ambiente, fundamentalmente. Es altamente activo en cuanto al aporte de elementos aleantes, digamos. Acá el devanado siempre es el mismo material, es un acero al carbono, digamos, y fundamentalmente este granulado es el que le aporta, digamos, los elementos de aleación, que es altamente activo en cuanto a la desulfuración, defosforización, digamos, a la mejora, digamos, metalúrgica del charco de soldadura. ¿Ah? No sé si te... ¿De qué suele estar hecho este polvo? ¿Es lo mismo que el A anterior? ver, está diseñado, este polvo está diseñado para generar un gas altamente activo, digamos, en cuanto a, digamos, eliminar, que barre el oxígeno y el hidrógeno, por un lado. Por otro lado, me va a generar una escoria protectora sobre la superficie, tiene elementos de aleación y tiene un montón de elementos más que hacen exactamente a la misma función, digamos, protección eléctrica, protección térmica, básicamente tiene el mismo concepto de uso, nada más que acá en lugar, digamos, de que esté colocado y extrudado en el electrodo propiamente dicho, se agrega, digamos, en polvo. Lógicamente no es el mismo, porque el nivel de protección que necesito no es exactamente el mismo, el tipo hay que analizar, digamos, el tipo de material que voy a soldar y demás, no es exactamente el mismo, pero cumple las mismas funciones, protección eléctrica, protección de gaseosa, no sé, otra cosa. El afino de ese charco de soldadura que se va generando a medida que voy soldando, fundamentalmente es eso. Y acá tiene claramente 5 alambres. No hay un solo alambre, sino que son 5 alambres, digamos, con los cuales voy soldando, digamos, ¿no? Pero acuérdense que acá estoy soldando, no sé, 1 pulgada tranquilamente de espesor de este caño. Es directamente una lámina de acero que fue rolada, digamos, para que cumpla la función de un determinado tubo, que este tubo seguramente es resistencial. ¿Qué se consideran altos espesores cuando pasa a ser necesario este tipo de soldadura? Y, a ver, si yo lo puedo automatizar, las soldaduras son de elevada longitud, digamos. Y estoy hablando de 1 pulgada y más, ya me conviene este tipo de proceso. ¿Por qué? Porque esto me evita las múltiples pasadas. Si yo tengo que soldar, digamos, con electrodo revestido, o tengo que soldar con una MIC o una MAC, una determinada chapa, y esa chapa es de 1, 2, 3 pulgadas, tengo que hacerle un chaflán muy especial, en U seguramente, y hacerle múltiples pasadas. O sea que tengo que soldar varias veces para lograr lo mismo. Acá directamente estoy soldando en una sola pasada, estoy haciendo todo el cordón de soldadura. Y con un grado de perfección, digamos que me lo da la automatización del proceso. No sé si Sí, eso último en cuanto a las terminaciones, ¿no? Queda más prolijo, por así decirlo. Sí, no, aparte de la calidad, yo la someto a los ensayos y realmente, digamos, es una excelente calidad en el proceso de soldadura que está garantizada por la automatización. Acordate que este ya es un operador de soldadura, no es un soldador. Entonces, ingeniería de soldadura es la que diseña este tipo de proceso. Perfecto. Chapas planas, tubos como esto,
son especialmente, digamos, diseñados, son usos especiales para este tipo de cosas. Por ahí en un tema de chapa plana no necesito poner limitadores, digamos, en todo lo que es la parte de el material granulado, pero cuando yo estoy soldando en diámetro, sí, tengo que de una manera u otra aprovechar, digamos, el material de una manera mucho más eficiente, ¿no? Esta es una soldadura circunferencial, digamos. Acá no se alcanza a ver. Pero ven, ahí está el material. Ve que este material acá es circunferencial totalmente, digamos, y acá es altamente problemática el tema del depósito, y este es una limitadora, es una barra limitadora, digamos, que va conteniendo el material que yo voy depositando, el granulado, digamos, ¿no? Y este en definitiva es el electrodo. Entonces yo tengo acá un tope, digamos, de este lado y un tope del otro lado, justamente para que el material granulado recubra totalmente la soldadura, ¿no? ¿Ven? Y acá estoy hablando de amperajes muy elevados, 600, 1600 básicamente amperes. Diámetros básicamente en milímetros. Bueno, esta es la clasificación, esto en realidad. Este es el respaldo. Acá también está el tema del respaldo muy, muy presente. ¿Por qué? Porque la raíz, de una manera u otra, yo la tengo que proteger. ¿Con qué la protejo? Y la protejo también de la misma manera que lo hacía con los gases. Nada más que acá estoy utilizando, digamos, el material particulado que va sobre la raíz. Bueno, consideraciones de diseño. Esto no, esto es el electroescoria, digamos. Esto directamente yo tengo un par de planchas, digamos, limitadoras, y lo que voy haciendo es, hay un electrodo que se va devalando, digamos, y voy haciendo la soldadura, con, por supuesto, digamos, acá hay todo un material particulado que utilizo el mismo concepto que el anterior, digamos. Esto se utiliza muchísimo para la construcción de los tanques de grandes recipientes para unir chapas por ahí de una pulgada de espesor o media pulgada o por ahí un poquitito más. Entonces voy directamente con un electrodo, esta es la zona que está fundida, digamos, esto ya está solidificado, zona fundida, y esto es el revestimiento, digamos. O sea, voy aplicando básicamente revestimiento, y esto es el alambre, digamos, que se va devanando y que se va alimentando con la fuente de poder. Esto se llama electroescoria. ¿Por qué es electroescoria? Porque yo tengo un electrodo de alimentación que está asociado, digamos, a un motor, digamos, que automáticamente se va alimentando. En la parte, digamos, superior, digamos, tengo el polvo, digamos, el material granulado, que es el revestimiento propiamente dicho, y a medida que voy soldando va subiendo, digamos, y lo que voy haciendo es agregándole más material, digamos. Y lógicamente, como estoy en vertical, tengo que colocarle dos placas, digamos, refrigeradas por agua, de un lado y de otro, justamente para evitar, digamos, que esto se caiga para abajo, digamos, ¿no? Para que no quede con sobremonta. Bueno, esta sería una alternativa también. Es exactamente lo mismo que el electrodo revestido, nada más que acá estoy haciendo, se llama electroescoria, digamos,
y estoy soldando, digamos, en vertical. Fundamentalmente estoy soldando en vertical. Bueno, chicos. Para lo No que sé sería, perdón, Sí, dale. para lo que sería garrafas y eso que son recipientes que necesitan tener una soldadura muy segura, se utiliza ese tipo de soldaduras. Esa ¿Tú técnica. qué entendés con garrafa? Que contienen gas, que contienen gas o materiales explosivos que si llega a haber una Estos fuga. procesos son muy automatizados, requiere de una máquina, digamos, no de bajo costo, y en general se utiliza para elevados espesores. Estoy hablando de media pulgada, 1 pulgada como mínimo de espesor. Entonces, no sé si para garrafas, en principio no. Una garrafa directamente la rolo yo y la sueldo, digamos, con un proceso, digamos, MIG-MAC o un proceso semiautomático. Porque directamente soldadura a tope, digamos. Acá yo estoy aportando material a través del electrodo, por un lado, y por otro lado, todo lo que es los gases de protección, digamos, y los gases de afino o el revestimiento de afino, básicamente lo estoy aportando todo con el material granulado. Entonces, no, me parece a mí que garrafas de ese tipo no. Es para grandes tubos. Todo lo que es recipientes, digamos, los grandes recipientes que se utilizan en petróleo y demás, se utiliza muchísimo electrogas o electroescoria. Puede ser que en vez de hacer, digamos, electroescoria, hago electrogas, o sea, es un gas, digamos, activo que automáticamente va protegiendo, digamos, todo el charco de soldadura que va subiendo por esa unión, digamos, entre las dos chapas. ¿Está? Eso estaba en la clasificación, a ver si la tengo acá. Ven que acá dice electroescoria o electrogas. Son todos procesos en fase líquida, digamos, que son de arco eléctrico, digamos, pero son muy específicas, digamos. Acá estaría electroescoria, electrogas, esto último que estábamos viendo recién. No sé si contestamos. Sí, perfecto. Por ahí tenés algún ejemplo vos para dar que a mí se me haya escapado, digamos, pero en general si hablamos de garrafa, tubos, así. No, claro, yo en realidad pensaba como en todos los todo tipo de recipiente que contiene, o sea, que contiene gas o algo que sería muy peligroso en caso de que haya una fuga, pero entiendo que ya entendí la respuesta y Esto es para grandes volúmenes, en donde yo estoy tomando chapas por ahí de 5 metros de largo, de 1 pulgada de espesor y las estoy queriendo unir y ya van posicionadas en el lugar, digamos, ¿no? Cuando yo hablo de garrafas o recipientes, en general los puedo llegar a mover y los posiciono en determinada zona de manera tal de que en definitiva el proceso, digamos, lo puedo llegar a ubicar en la mejor manera que me conviene, digamos. Acá no tengo otra posición, digamos. Así que bueno. Claro, ten en cuenta, Luna, también lo siguiente, que tengan en cuenta que no necesariamente que lo haga un operador calificado no significa que no es una soldadura de calidad. ¿Sí? Tengan en cuenta que los gasoductos, oleoductos, en medio del campo y demás, ¿sí? Lo hacen los operarios. Obviamente que son personas perfectamente calificadas, ¿no? Que están certificadas y demás, pero lo hacen personas, ¿eh? Y estamos hablando de, por ejemplo, un gasoducto. ¿Está bien? Sí. Bien. ¿Alguien quería preguntar algo? No, Yo te quería hacer una pregunta, para que no me queden dudas. Entonces, vimos que las soldaduras sin aporte eran las TIG y la autógena, ¿no? A ver, vamos acá. A ver. La autógena sería oxigas.
Sí. que es oxiacetilénica. A ver, una soldadura oxigas o oxiacetilénica, en general la utilizo para corte, no para soldadura propiamente dicha. La puedo utilizar para unirse y la puedo utilizar. En general, cuando utilizo oxiacetilénica, muy probable que agarre y que le haga un aporte de material. Yo he soldado con oxiacetilénica, digamos, y agarraba directamente, pues, si era acero de baja aleación, agarraba directamente alambre común, digamos, alambre de fardo, y con el alambre de fardo le agregaba, digamos, material. ¿Tá? Así que... Y yo en dos experiencias que tuve, Carlos, también era con soldado con aporte de varilla. También, sí. Claro, Sí. con la TIG se hace aporte de varilla. Con la TIC sí, ya hoy lo vimos, sí, una varilla pero no me quedó recta, bien claro. larga, digamos. ¿Cuáles serían las que no tienen aporte de material entonces? La TIG. La TIC y la MIC no tienen aporte de material, porque acordate vos que yo estoy ya directamente digamos, un electrodo consumible, y en el electrodo consumible automáticamente estoy haciendo aportes. Con electrodos revestidos también. En electrodos revestidos hay un tipo de electrodo que se llama de arrastre. Son electrodos que pueden llegar a tener hasta un 50% de óxido de hierro, o sea que estoy aportando, digamos, tranquilamente un porcentaje muy importante de hierro al charco de soldadura. Esos son electrodos de tipo arrastre. Esos electrodos nunca se te van a pegar. ¿Vieron cuando yo empiezo a soldar que por ahí se me pega y que entra en cortocircuito? Un electrodo de arrastre nunca se te va a básicamente a pegar, digamos, va a entrar en cortocircuito. Siempre va a tener por su diseño, porque tiene una cantidad de material que se está fundiendo, que es muy importante y se está aportando al baño de soldadura. ¿Está? Es la soldadura más básica, digamos, que podríamos tener, ¿no? La soldadura de una baja calidad. Estoy hablando de 60 kPSI, o sea, estoy hablando de 40 kilos por milímetro cuadrado. Se corresponde con un acero de baja aleación. Es un acero al carbono, digamos, de bajo carbono. Discúlpeme. Perdón, Carlos, creo que escuché mal capaz, pero dijiste la MIG es la que no tiene aporte de material, ¿no? La TIG, La sí. MIC y la TIC, las dos son de electrodos consumibles que van por devanado y tienen aporte de material. La MIC y la TIC. La MIC y la MAC. La TIC en particular es un electrodo no consumible, un electrodo de tungsteno. Esa puedo yo tener, digamos, con aporte de material o sin aporte de material. Sí, si le quiero aportar material, tiene que ser la varilla esa recta que vimos. Ahí está, perfecto. Creo que entonces, en la explicación creo que habías mezclado, creo que dijiste MAG en vez de TIG y me mezclé por eso, a mí pero también quería se me aclarar. había mezclado. Perfecto, entonces la TIG puede ser con aporte de material o sin aporte de material. Y es la única soldadura que vimos que se puede realizar sin aporte de material. Ahí estamos. Sí, está bien. Es correcto. Sí, está bien. No me acuerdo cómo por era. ahí yo mezclo TIC con MIC, cualquier cosa. Discúlpeme, estoy viejo ya. Así que bueno, básicamente esta es el paneo sobre la parte de soldadura, digamos, ¿no? Y es un poco en función de esto es que vamos básicamente a tomar preguntas de tipo conceptuales, ¿no? Fundamentalmente clasificación, parámetros de soldadura, tipo de soldadura. Eso es básicamente lo que le vamos a preguntar, digamos, y un poco lo que pretendemos ustedes que le quede, digamos, en esta materia de la parte de soldadura, que es procesos, tipo de procesos, parámetros de soldadura, clasificación de electrodos, de qué depende, digamos, funciones del revestimiento. Eso sería para la soldadura
digamos, de tipo manual de electrodo revestido, y después los tipos de soldadura MIG-MAC y TIC, digamos, como semiautomática, o la automática, que es básicamente arco sumergido, que es lo último que básicamente vimos, digamos, ¿no? Si tienen consultas de este tema en la semana, digamos, porque lo acabamos si bien el electrodo revestido vimos la semana pasada, digamos, pero acabamos de terminar de integrar todo, así que si tienen consultas lo podemos ver el lunes que viene. El lunes que viene, en todo caso, nos conectamos también a las 6 y atendemos fundamentalmente consultas, ¿no? Porque vos, Juan Pablo, habías hecho el bingo del... Exactamente. Ahí está. Sí, chicos, no sé si todos escucharon, ¿sí? Pero la gran mayoría votó por tomar el parcial el 1 de noviembre, ¿sí? Ampliamente es la diferencia. Así que finalmente el parcial quedaría para el 1 de noviembre, ¿sí? Lo cual, como dice Carlos, nos habilita la clase que viene. Traten de empezar a prepararlo ya para tener dudas concretas, ¿sí? Estaría bueno que podamos aprovechar el lunes que viene todas las dudas que queden, ¿no? de estos temas que van a entrar en el parcial, los podamos ver puntualmente el lunes que Juan viene. Pablo, va a ser un parcial más bien práctico que teórico, ¿no? Al contrario, yo diría que va a ser Perdón, más teórico más bien que práctico. Ok, Sí. sí. Digo, pues no me quedan claros qué ejercicios prácticos podían llegar a entrar. No, porque, a ver, concretamente de estos temas que tenemos, que son los últimos, de hecho, si tuvieron posibilidad de ver las guías que trabajamos usualmente conmigo, Sí. son refuerzo, digamos, o más que nada direccionarlos ustedes a qué temas van a entrar, pero netamente son todos teóricos. Son cuestiones conceptuales, cuestiones de clasificación y demás. Pero sí, tu apreciación es correcta, no hay ejercicio práctico. Perfecto. Así que Sí, bueno. o sea, algo, a ver, cosas que van a entrar seguro, sí, que tienen que saber. Poder describir todos estos tipos de soldadura que estuvo comentando Carlos, sí, la clase de hoy, los tienen que saber, sí, dar una explicación de cada tipo. ¿Por qué? Porque, sí, como ustedes saben, vieron que es como que son diferentes temas o salen en forma aleatoria, pero con total seguridad que uno o dos tipos de soldadura van a tener que explicar, ¿sí? Otra de las cuestiones que generalmente vemos también son de tema de la clasificación de electrodos revestidos, ¿sí? Aquellos que son aceros al carbono, o la clasificación que son aceros de baja aleación también. Esos son temas que siempre alguna preguntita de eso va a entrar seguro. Claro. Acá tienen el tema de contenido de la soldadura, digamos, y el apunte. Este apunte realmente es muy interesante, digamos, es muy completo, y toma, digamos, todo lo que vimos como en los slides, digamos, cuando vimos electrodos revestidos, ¿no? Y después estos 4, digamos, procesos son los que vimos justamente el día de hoy, ¿no? Después en aluminio, las aleaciones de aluminio, tipo de aleaciones de aluminio, y ahí ustedes tienen cómo se clasifican los aluminios, en función de sus elementos aleantes, y a partir de esa clasificación, serie 1, serie 2, serie 1000, serie 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, digamos, surge una subdivisión a aluminios que son tratables térmicamente y aluminios que no son tratables térmicamente. ¿Por qué esta separación? Es porque hay algunos aluminios que en función de sus elementos aliantes, digamos, son susceptibles de hacerle un tratamiento térmico que difiere totalmente ese tratamiento térmico de lo que es el temple propiamente dicho, el temple martensítico, digamos. Y hay 3 tipos de aleaciones. La serie de 2000, 6000 y 7000 serían las 3 series, digamos, tratables térmicamente, y todas las otras series no son tratables térmicamente, lo que no significa que no pueda modificar las propiedades mecánicas, la resistencia,
de dureza, por supuesto, fundamentalmente de resistencia mecánica. En el caso de las no tratables térmicamente, la alternativa que tengo es hacerle, digamos, una deformación plástica mecánica, digamos, y esa deformación de una manera u otra me incrementa la resistencia mecánica. ¿Tá? Entonces no la trato térmicamente, pero sí la trato mecánicamente. Bien. Lo que nos centramos muchísimo en aleaciones de aluminio son en las tratables térmicamente, y acá vimos un concepto nuevo y muy piola, que es el endurecimiento por precipitaciones de primera, segunda fase, tercera fase, en función de los elementos aleantes que tienen las aleaciones de aluminio. Dentro de ese fenómeno de endurecimiento del aluminio, vimos fundamentalmente cómo es el proceso para endurecer las aleaciones de aluminio tratables térmicamente, que eran 3 etapas: la solubilización, el temple y el envejecimiento. Y justamente en esta última etapa de envejecimiento es donde aparecían, digamos, esos precipitados o microprecipitados que hacía que aumente la resistencia mecánica. Bien. Fundamentalmente lo que vimos en todo en aluminio, fundamentalmente es eso, digamos, es lo que pretendemos básicamente que sepan. Clase de aluminio, aleaciones, las tablas de aleaciones de aluminio, que tengan básicamente una idea de cada una de las series, digamos. Fundamentalmente en la parte de aluminio es esto. Soldadura, bueno, eso ya lo vimos. Después el otro tema es en tratamientos térmicos, fundamentalmente carburación, carbonitruración y nitruración. ¿Tá? Acá hay un pequeño apuntecito de nitruración iónica, que dentro de nitruración puede ser nitruración, digamos, propiamente dicha, a través de del aporte de nitrógeno monoatómico, digamos, o si no, en nitruración iónica también es nitrógeno monoatómico, nada más que en nitruración iónica es que yo hago circular, digamos, un determinado potencial entre la pieza, digamos, y el baño, fundamentalmente para mejorar ese proceso de nitruración. Y acá tienen básicamente una punta de nitruración. Y en carbonitruración, o carburación, básicamente, el proceso de carburación o de cementación, no olvidarse acá que yo estoy modificando químicamente, digamos, el material base en un determinado espesor, digamos, y la carburación o cementación por sí sola lo único que hace es modificar la estructura de una estructura ferrítica esencialmente a una estructura perlítica casi 100%, digamos, y esa estructura perlítica es la que posteriormente, digamos, básicamente tengo que hacerle un tratamiento térmico de temple y de revenido, digamos. La carburación por sí sola en realidad no me aporta, digamos, prácticamente ninguna ventaja. Yo no voy a cementar o voy a carburar si después no realizo, digamos, un temple y un revenido para aprovechar justamente las características del metal base, que sería de muy bajo carbono, y las características de esa capa superficial, digamos, de alto carbono. Bien. Así que bueno, esto sería fundamentalmente la parte de carburación y nitruración, fundamentalmente. Y después tienen la parte de acero inoxidable. Inoxidable, exactamente. Ahí Sí. no sé si querés comentar algo vos. Sí, un paneo general. Nosotros, chicos, vimos, si bien existen 5 tipos de inoxidables, vimos 4, ¿sí? Habíamos arrancado con los austeníticos. Si recuerdan, habíamos hablado de la serie 200 y 300, de acuerdo a la clasificación ICI.
Principalmente, sí, los más extensos y los que mayor utilización tienen son los austeníticos de serie 300, ¿sí? Son los de mayor aplicación. Obviamente que van a tener que saber bien las características, ¿sí?, de cada uno de los tipos de inoxidables, ¿sí?, cómo se produce el fenómeno, ¿no?, este fenómeno de pasivación, básicamente, ¿no?, esto que se le genera una capa superficial pasiva, que esto es realmente lo que le termina dando esa capacidad de resistencia a la oxidación, ¿no? O sea, separarlo del medio, en donde le reduce drásticamente la velocidad de corrosión, ¿está bien? El segundo tipo de acero inoxidable que habíamos visto fue el ferrítico, ¿está bien? En donde, en comparación al anterior, ¿sí?, va a tener una resistencia a la corrosión menor, pero sigue siendo buena a un costo mucho más bajo, ¿sí? Es más económico que el austenítico por esta cuestión de no tener níquel, ¿sí? Recuerden que el austenítico a temperatura ambiente, y inclusive a temperaturas inferiores todavía, tiene una estructura austenítica, ¿sí? Después habíamos visto el acero inoxidable martensítico, ¿sí?, que dentro de los aceros inoxidables era el de menor resistencia a la corrosión, pero obviamente al tener una estructura martensítica era el de mayor resistencia mecánica, ¿está bien? Con valores bastante altos de resistencia a la rotura y demás cuestiones. Y el cuarto, perdón, el anterior, el ferrítico, estábamos hablando de la serie 400, ¿sí? De igual forma que los inoxidables martensíticos también entran dentro de la familia de la serie 400. Y por último habíamos hablado el cuarto tipo, que son los aceros inoxidables dúplex, en donde tengo obviamente combinación de las dos anteriores, ¿sí?, parte de estructura austenítica como parte de estructura ferrítica, y que sus características, había dos que son los más utilizados, que eran 60-40, ¿sí?, 60% estructura austenítica y 40 martensítica, y el otro tipo es a la inversa, ¿sí?, 40 de austenítica y 60 de ferrítica, ¿está bien? Dependiendo de esa combinación, ¿no?, del porcentaje de cada una de las estructuras, son las características que voy a ir teniendo, ¿sí? Tanto ¿cómo se llama?, en propiedades mecánicas como de propiedades tecnológicas, ¿sí? El quinto, que simplemente lo habíamos mencionado, era el de endurecido por precipitados, pero realmente la aplicación que tiene es ínfima, prácticamente no se usa. Sí, las anteriores, la de mayor utilización, la austenítica, sí, la número 1 en cuanto a las aplicaciones que tiene, y en segundo lugar, hoy por hoy, ya están los aceros inoxidables dúplex, ¿está bien? Básicamente eso, un paneo muy por arriba de lo que fueron, ¿no?, los auténticos inoxidables. Chicos, hasta acá, dudas, consultas.